Momento de entrevista en la edición Mediodía de BTV Noticias. Renunció hace pocas semanas al Ministerio de Salud Pública, se sumó a la bancada del Frente Amplio como diputada y desde allí busca promover una ley sobre infancia. Vamos a hablar sobre infancia, sobre salud con Cristina Lustenberg. Gracias por estos minutos. Gracias a ti y buenas tardes a la audiencia. Empecemos antes de meternos de lleno al tema de la infancia con un tema que es excluyente el día de hoy, que es la decisión que tomó el Ministerio de Salud Pública respecto al corralito mutual, de no abrirlo, el mal llamado corralito mutual, no abrirlo en febrero. ¿Qué evaluación hace sobre esta decisión en virtud de que usted formaba parte del Ministerio de Salud Pública y sobre todo teniendo en cuenta aquellas críticas que empiezan a aparecer respecto a que esto estaría lesionando la libertad individual de los ciudadanos y sumando burocracia? Bueno, creo que eso es una decisión que tomó el Poder Ejecutivo con la responsabilidad que tiene el Ministerio de Salud Pública y particularmente la Junta Nacional de Salud. Y bueno, creo que habrá que ver cómo se da en los próximos días toda la discusión, pero lo que sí yo quiero recalcar es que siempre, si bien hay dificultades con lo que tiene que ver con toda la intermediación lucrativa y lo que lleva a la mercantilización y a hechos que realmente están en la órbita de la justicia, lo que siempre hay que remarcar y lo que yo más hago énfasis y desde mi gestión anterior en el equipo del Ministerio de Salud Pública es la preocupación de que los usuarios sepan los indicadores de gestión y de calidad asistencial que tienen las instituciones donde uno son socios. Por eso trabajamos en un portal que hay dentro del Ministerio de Salud Pública donde se cuelgan y se publican indicadores de calidad asistencial y creo que esa es la dirección que el Ministerio de Salud Pública tiene que trabajar con las instituciones para que los usuarios sepan cuáles son los indicadores de calidad y de asistencia que tiene la institución. Así que, bueno, es un proceso que es complejo, lo que tiene que ver con los derechos que tienen los usuarios, los recursos que se destinan a toda la propaganda cuando sucede el cambio, lo que es mal llamado corralito en febrero, pero siempre creo que los usuarios tienen que tener el mayor derecho a conocer los indicadores de calidad asistencial en la institución de nos atendemos. Claro, lo que pasa es que ahora, teniendo en cuenta esto, por más que sepan, tengan la información, la van a tener bastante más difícil para poder cambiarse. Y uno de los argumentos que decía el Ministerio de Salud Pública es que está siendo muy difícil llegar a contrarrestar o aplacar la intermediación lucrativa. ¿Por qué es tan difícil de perseguir este delito? Bueno, yo creo que eso tiene que estar en la órbita de la justicia, no debería ser tan difícil, se ve que es un tema complejo y bueno, también creo que el Ministerio de Salud Pública está previendo mecanismos, esas 3 excepciones que hay para hacer cambio de inserción mutual o asistencial, porque también puede ser en la órbita de ACE, y se preverán mecanismos para que nunca se pierdan los derechos que tienen que tener los usuarios. Así que en eso, bien, por ahora es hasta donde puedo opinar en este tema. Muy bien, ¿por qué es necesaria una ley integral sobre infancia, que es lo que usted busca promover desde su rol como legisladora? Bueno, primero que la primera infancia es de los problemas estructurales y debes más grandes que tiene el Uruguay en su diseño de las políticas sociales. Entonces, si bien ha mejorado muchísimo los indicadores en esta etapa de la vida, que estamos hablando de la etapa de 0 a 6 en los últimos años, indicadores duros de la pobreza infantil que ha disminuido notoriamente en los últimos años, pero hoy es 10 veces más la pobreza en los hogares donde hay niños pequeños que donde hay adultos, indicadores de mortalidad infantil, otros indicadores que han mejorado sustantivamente en los últimos años, el Uruguay tiene un problema realmente que vincula a la ética, a los derechos, a la desigualdad. No puede ser que el futuro de un niño o de una niña esté condicionado a las condiciones donde le tocó nacer. Eso para un país donde nacen solo 48.000 niños, debemos tener la máxima responsabilidad desde la asignación presupuestal, pero a su vez el diseño de las políticas sociales. Nosotros con esta ley, que se lo planteamos al presidente de la República, a la vicepresidenta de la República, a toda la bancada del Frente Amplio donde hoy estamos insertos, a legisladores de la oposición,
también a todos los representantes del Poder Ejecutivo y particularmente con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Desarrollo Social, el INAU, el Ministerio de Salud Pública, el BPS, es poner en el centro el niño y las características de la familia donde ese niño nació y vive, y en función de eso ir organizando todas las prestaciones del Estado en función de que ese niño tenga garantizada las máximas condiciones desde la etapa del nacimiento. Fíjense que en el Uruguay hoy tenemos muchos programas, el rol que a mí me tocó coordinar en la administración anterior del programa Uruguay Crece Contigo, hoy en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, la historia que ha tenido CAIF, toda la historia que el Uruguay y las políticas de impacto de la reforma del sistema de salud, pero todavía tenemos dificultades. Cuando uno ve los indicadores más duros, cuando uno ve la dispersión de programas que tenemos y a su vez el gasto público social. Que es mucho más chico para menores que para adultos mayores, por ejemplo. Es así, imagínense que en nuestro país viene aumentando en los últimos años cuando se invierte en los niños y en los adolescentes, pero es 1/3 solamente lo que se invierte de ese total del gasto público social en los niños y en los adolescentes, en las etapas que son cruciales. Un país como el nuestro, que somos tan pocos, la mejor inversión que tiene que hacer es en las personas, y lo que está demostrado es que esto empieza desde las primeras etapas de la vida, en políticas que apoyen a las familias en la crianza, con asignaciones, con transferencias monetarias poderosas, con centros de educación y cuidado inicial, con prestaciones de salud que cubran cada una de las debilidades y potencien cada una de las características que tienen los niños de la etapa del nacimiento, con licencias parentales generosas más de lo que hemos avanzado, donde en el mercado laboral se proteja la inserción de las mujeres y de los jóvenes, donde haya políticas de cuidado como hoy se están implementando paulatinamente a través del sistema de cuidado, pero tenemos mucho por hacer. Una ley organizaría todas las prestaciones y a su vez veríamos dónde tenemos los vacíos presupuestales para fortalecer. Lustenberg, para finalizar, y le pido, si es tan amable, brevemente, todo esto que usted dice que tiene muchísimo actualidad y que parece muy evidente que se necesita, sobre todo teniendo en cuenta que son tan pocos nacimientos, que sería algo como muy focalizado, pero necesita muchos recursos, en un momento en el que los recursos se están tironeando peso a peso, me parecería, en el Estado. ¿De cuánto dinero de aumento de gasto estamos hablando, si es que ya se sabe, y qué perspectiva hay de que una legislación de este tipo, que implicaría a priori tal vez un aumento de gastos, se lleve adelante? Esto requiere un acuerdo político, un acuerdo ciudadano, de entender que la mejor inversión que puede hacer un país es en esta primera etapa de la vida. Un niño, cuando se inserta en la etapa escolar y ya carga en un hogar donde tiene dificultades en la crianza, donde un niño tiene malnutrición, donde vive en situaciones de emergencia habitacional, donde hay situaciones de abuso, es un niño que va a tener dificultades en su inserción escolar. O sea, esto requiere no solamente una asignación presupuestal mayor, sino ver un rediseño de las políticas sociales. O sea, vamos a tener que invertir mucho más de lo que hoy invertimos en esta etapa de la vida, porque cuando uno toma estudios que se han hecho desde la DINEM, estudios que ha hecho la CEPAL en esta etapa de la vida, vemos que dentro de ese gasto público social, que es el 1/3 de lo que invertimos en los adultos, es mucho menor en lo que invertimos en la etapa de 0 a 6 y particularmente en la etapa de 0 a 4. O sea, vamos a tener que invertir más, pero a su vez saber que es la mejor inversión que puede hacer un país. El 80% del cerebro de cada uno de nosotros crece en los 2 primeros años de vida. O sea, nos jugamos muchísimo, muchísimo en garantizar las máximas condiciones en esa etapa de la vida. Cristina Lustenberg, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Hacemos una tanda, rápidamente se viene el capítulo deportivo con Rodrigo Romano. Ya venimos.